Millonario descubrió a su limpiadora escondiendo a su bebé en el closet y no pudo ignorarlo. La mansión del Risco amanecía envuelta en un silencio que imponía respeto. El cielo aún no se decidía entre la luz y la niebla, y dentro de aquella estructura de piedra, todo parecía estar detenido. Las columnas de mármol, los ventanales infinitos, los pasillos que olían a desinfectante y a pasado, todo seguía un patrón meticuloso, diseñado por un hombre que no toleraba el caos. Iván Almenara caminaba sin apuro, con la taza de café aún humeante en la mano, cruzando el corredor trasero que llevaba a la galería de arte privada. Era una de sus tantas rutinas silenciosas, rituales que construía para no pensar demasiado, pero esa mañana, algo lo detuvo. Un sonido, apenas un susurro, un sollozo ahogado detrás de una puerta entreabierta. Frunció el ceño. Nadie debía estar ahí a esa hora. Los empleados tenían horarios estrictos, y el ala de servicio debía permanecer vacía durante la primera hora del día. Se acercó sin hacer ruido, puso la mano en la manija, y entonces lo escuchó con claridad. Un llanto, pequeño, irregular, no de adulto, un llanto de bebé. Empujó la puerta con suavidad, como si temiera romper algo que aún no entendía. Lo que vio lo desconcertó. Frente al armario de mantas, de rodillas, una joven de cabello desordenado y uniforme arrugado, intentaba contener el llanto que escapaba del interior del mueble. Con manos temblorosas, abrió la puerta del closet y sacó de dentro una manta vieja, envuelta en ella, un bebé de no más de 6 meses, con los ojos brillantes por las lágrimas y las mejillas rojas de tanto llorar. Iván no supo qué decir. La joven lo miró, pálida, atemorizada. Por un segundo, pensó que iba a rogar, que iba a mentir, pero no dijo nada, solo abrazó al niño con fuerza, como si pudiera protegerlo de todo, incluso de él. ¿Qué es esto?, alcanzó a murmurar Iván, con una voz que no parecía la suya. Ella cerró los ojos, un instante, respiró hondo, y dijo, «Es mi hijo, por favor, no me despida». El aire en el cuarto se volvió denso. Iván sintió un peso extraño en el pecho, como si las paredes de la mansión se hubieran encogido de repente. No era solo la sorpresa, era algo más, un recuerdo lejano, una punzada. El bebé lo miró, no lloraba más, solo lo miraba, curioso, como si pudiera ver dentro de él. Iván apartó la mirada, dio un paso atrás, pero no pudo moverse más. Algo dentro de él, simplemente no le permitió alejarse. En ese instante, sin entender por qué, supo que ese día no sería como los demás. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, qué habrías hecho si fueras Iván? Porque ese fue el momento exacto en el que todo cambió. Suscríbete ahora mismo, para no perder lo que este hombre está a punto de descubrir, y lo que jamás pensó que volvería a sentir. El reloj de la cocina marcaba las 6:47, cuando Emilia se encerró en el pequeño baño del personal. Sostuvo a Mateo con una mano mientras, con la otra, se mojaba el rostro con agua fría. El vapor que salía del calentador no alcanzaba ese rincón olvidado de la mansión. Temblaba, no solo por el frío, sino por todo. Recordaba cada decisión que la había llevado hasta ahí, cada madrugada de pies adoloridos, cada portazo de empleadores que la trataban como invisible, cada noche de insomnio abrazada a su hijo, en albergues improvisados o casas que no eran suyas. Había aprendido a callar, a bajar la mirada, a no pedir más de lo necesario, porque pedir era perder. Mateo, en cambio, no sabía nada de eso. Era apenas un bebé. Sus ojos enormes y sus dedos diminutos no comprendían el mundo, pero sí reconocían el rostro de su madre, y bastaba con verla para sonreír. Eso era lo que partía el alma de Emilia cada día. El amor incondicional de su hijo, frente a un mundo que no les daba tregua. Cuando llegó a la mansión del Risco, pensó que todo cambiaría. Había conseguido el trabajo por una recomendación de una conocida del barrio, una mujer que alguna vez fue interna allí. Emilia había mentido. Dijo que no tenía hijos, que podía cumplir cualquier turno, que no necesitaba alojamiento, pero la verdad era otra. No tenía con quién dejar a Mateo. Durante semanas, había escondido al bebé con una rutina casi militar. Lo cubría en mantas, lo dormía en una caja con cojines dentro del closet,
y cada vez que lloraba, Emilia corría con miedo de que alguien la escuchara. Alimentarlo, cambiarlo, abrazarlo, todo lo hacía en silencio, como si cuidar a su propio hijo fuera un crimen, porque para los ricos, un error así se pagaba con el despido inmediato. Pero ese día, Mateo había llorado antes de tiempo, no pudo calmarlo a tiempo, no logró cerrar la puerta del closet, y ahí estaba él, el dueño de todo, el hombre intocable, mirándola como si acabara de encontrar una bomba en su casa. Emilia no suplicó, había prometido no llorar frente a nadie, solo se aferró a su hijo y esperó. Lo que no esperaba era que ese hombre no gritara, no hiciera escándalo, no levantara el teléfono para echarla de inmediato. En su lugar, él solo la miró, como si no supiera qué hacer con lo que estaba sintiendo. Ese instante fue más aterrador que cualquier amenaza, porque los gritos se entienden, el silencio, no, y así empezó lo impensable. Un millonario enfrentado a una verdad que su dinero no podía borrar, y una mujer cansada de esconder lo único bueno que le quedaba en la vida. Mientras salía del baño con Mateo en brazos, Emilia sintió por primera vez que el miedo ya no era su peor enemigo, era la esperanza. Iván Almenara se quedó solo en la galería, con los dedos aún tibios por la taza que ya no sostenía. La escena que acababa de presenciar no dejaba de repetirse en su mente. Una limpiadora, su limpiadora, escondiendo un bebé en un closet. No era una broma ni una exageración, lo había visto con sus propios ojos. Y sin embargo, lo que más lo perturbaba no era el hecho en sí, sino la reacción que él no tuvo. Debería haberla despedido en el acto. Eso era lo que dictaban las normas de la casa. Un empleado que mentía era un empleado que se iba. Pero ahí estaba él, en el mismo lugar donde cada mañana se refugiaba para huir del mundo, sintiendo que algo dentro de sí se había roto, o quizá, por primera vez, se había abierto. No pudo concentrarse en su agenda, ni en sus reuniones, ni en los correos que esperaba responder en su despacho. Su mente volvía, una y otra vez, a esa imagen, la mujer en el suelo, abrazando a su hijo como si ese gesto pudiera protegerlo de la vida entera. Esa noche, Iván no bajó a cenar, subió a la terraza, se sirvió un trago y se quedó mirando las luces de la ciudad desde lo alto. Se preguntó por qué le había afectado tanto. Se dijo que era absurdo, que no tenía ninguna obligación con esa mujer, ni con ese niño, pero el rostro de Mateo lo perseguía, la forma en que lo había mirado, con esos ojos tan puros, tan llenos de algo que él había perdido hacía años, confianza. Y entonces, sin proponérselo, recordó el ultrasonido que nunca llegó a enmarcar, la sonrisa de Sofía, su prometida, mientras le decía que serían padres, el accidente, la pérdida, el silencio. Recordó cómo había cerrado cada parte de su vida que pudiera implicar cariño, cómo se había prometido no volver a sentir, y ahora, ese niño, esa mujer. El día siguiente, Iván pidió que Emilia se presentara en su despacho. Ella entró sin hablar, con el mismo uniforme y el mismo cansancio en los ojos. En sus brazos, Mateo dormía. Iván no le pidió explicaciones, ya las tenía, solo dijo: nadie más debe saber, podéis quedaros, por ahora, pero si alguien más se entera, no podré protegerte. Ella asintió, no con alivio, sino con una dignidad silenciosa. Gracias, dijo, sin bajar la mirada, y algo en su tono, firme pero agradecido, lo desarmó por dentro. Cuando Emilia salió, Iván se quedó mirando la puerta cerrada. Una parte de sí sabía que acababa de tomar una decisión que iba contra todos sus principios, pero otra parte se sentía extrañamente viva. No era compasión, no era culpa, era algo más, algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que empezaba a latir con fuerza en su pecho. Los días siguientes transcurrieron en un equilibrio delicado, como si todo colgara de un hilo que podía romperse en cualquier momento. Emilia retomó sus tareas con una precisión casi quirúrgica. Limpiaba en silencio, preparaba el área de servicio sin ser notada, evitaba cualquier cruce con el resto del personal. Pero Iván ya no era el mismo. Desde que le permitió quedarse, algo en su rutina se había desordenado. Ya no bajaba a desayunar a la misma hora,
ni pasaba horas encerrado en su despacho como antes. Se asomaba a los corredores con más frecuencia, caminaba cerca de la cocina sin razón aparente, y a veces, sin buscarlo, sus ojos encontraban a Emilia en un rincón del jardín o en el cuarto de lavado, acunando a Mateo con una dulzura que lo desarmaba por dentro. No hablaban mucho. De hecho, casi no cruzaban palabras, pero el silencio entre ellos ya no era vacío, era denso, cargado de preguntas no formuladas, de miradas sostenidas por un segundo de más. Pero en una mansión como esa, los secretos no tardan en germinar. Una tarde, mientras Emilia limpiaba el ala este, escuchó pasos que no estaban en su rutina mental. Miró por encima del hombro y vio a Teresa, la jefa de cocina, observándola desde el marco de la puerta. Tenía los brazos cruzados y los ojos entornados. ¿Todo bien, Emilia?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Emilia forzó una mueca de cortesía y asintió, bajando la cabeza, pero supo, en lo más hondo, que la sospecha había comenzado. Esa noche, se escondió con Mateo en el pequeño espacio detrás del depósito de lencería. Le dio de comer en la penumbra, tarareándole una canción suave que apenas salía de sus labios por el miedo. Cada sonido en el pasillo la sobresaltaba. Cada crujido de madera era una amenaza. Al día siguiente, Iván la sorprendió mientras salía de ese escondite. No dijo nada al principio, solo la miró con una mezcla de rabia e impotencia. «Te dije que nadie más debía enterarse», murmuró, más dolido que furioso. Emilia bajó la vista. «No me queda otro lugar donde dormir. El bebé llora, y no quiero que lo escuchen». Iván pasó la mano por el cabello, frustrado. Caminó de un lado a otro. Quería gritarle, reprenderla, pedirle que tuviera más cuidado, pero en cambio, dijo algo que ni él mismo esperaba. «Esta noche usarás el cuarto vacío del ala sur. Nadie entra ahí». Ella levantó la mirada, incrédula, pero, sin peros. «Solo, hazlo con cuidado», y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, Emilia durmió por primera vez en una cama con colchón. Mateo también. La habitación era austera, pero cálida. Lloró en silencio al ver a su hijo dormir profundamente, sin sobresaltos, sin frío. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin miedo. Pero mientras ella soñaba con un día de calma, en otra parte de la mansión, alguien hablaba en voz baja por teléfono, mencionando su nombre, y la sombra de la sospecha comenzaba a tomar forma. El ala sur de la mansión llevaba años sin ser habitada. Las cortinas pesadas dejaban pasar la luz a medias, y el aire olía a madera dormida. Pero ahora, por las mañanas, ese rincón empezaba a despertar. Iván había ordenado de forma discreta que colocaran una pequeña cuna, ropa de cama limpia y mantas nuevas, sin dar mayores explicaciones. Una preparación para visitas eventuales, había dicho con voz seca. Nadie se atrevió a cuestionarlo, pero en la cocina, los rumores se multiplicaban como el vapor de las ollas. Algunos decían que el patrón había perdido la cabeza, otros, que escondía a alguien. Nadie imaginaba la verdad. Emilia intentaba mantenerse al margen. Sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Cada sonrisa, cada mirada curiosa de algún empleado, la ponía en alerta, pero en su corazón, algo se suavizaba. Había vuelto a dormir algunas noches completas. Mateo ya no tosía por el frío, y aunque aún vivía con temor, su instinto de madre empezaba a confiar en aquel extraño millonario que los había dejado quedarse. Iván, por su parte, también cambiaba, no de golpe, no de forma visible, pero dentro de él, Mateo había encendido una chispa que llevaba años apagada. Todo comenzó una tarde, cuando lo encontró en el jardín trasero, gateando entre las hojas secas, mientras Emilia barría a pocos metros. Iván se detuvo en seco, lo observó sin que lo notaran. Mateo reía solo, mirando el cielo como si jugara con el viento. Y entonces, sucedió. El bebé lo vio, lo miró fijamente, con esos ojos enormes y oscuros, y estiró los brazos hacia él. Iván se congeló, miró alrededor, nadie más, solo él. Se acercó despacio. Mateo seguía con los bracitos abiertos, y como si una fuerza invisible lo empujara, Iván lo levantó en brazos. Fue un instante, pero un instante eterno. El calor de ese pequeño cuerpo,
la fragilidad entre sus manos, el olor a talco y leche, todo lo desarmó. No recordaba la última vez que había sostenido algo tan humano, tan real, tan vivo. Mateo apoyó su manita en la mejilla de Iván, como si lo reconociera, y luego, sin más, apoyó su cabeza en su hombro, y se quedó quieto. Emilia lo vio desde lejos, no dijo nada, solo observó en silencio, como quien presencia un milagro que no se atreve a interrumpir. Esa noche, Iván no durmió bien, no por inquietud, sino porque algo dentro de él no dejaba de moverse. Sentía la respiración del niño aún en el pecho, el contacto cálido de esa pequeña alma que, sin saberlo, lo había acariciado por dentro. A la mañana siguiente, cuando lo vio pasar por el pasillo, Mateo aplaudió con emoción. Quería volver a los brazos del hombre serio que había descubierto, y Iván no se negó. Comenzó con minutos breves, luego, con paseos cortos, después, con juegos simples en el jardín, y sin darse cuenta, el millonario de corazón endurecido empezaba a ceder ante los encantos de un bebé que no pedía nada, solo presencia. ¿Crees que un niño puede realmente sanar a un adulto roto? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque a veces, los corazones más duros necesitan el amor más inocente para volver a latir. La mansión del Risco siempre había sido un refugio de mármol para los secretos de Iván Almenara. Cada rincón, cada cuadro colgado con simetría milimétrica, cada pasillo pulido como espejo, ocultaba mucho más que lujo. Era su escudo, su fortaleza, el lugar donde se escondía de sí mismo. Pero ahora, con Mateo correteando descalzo por el salón de música, y con Emilia sentada en el suelo doblando ropa de bebé, esas paredes comenzaban a murmurar viejos recuerdos. Iván se encontró una noche frente al piano, sin saber por qué. Apoyó los dedos sobre las teclas cubiertas de polvo. No tocaba desde hacía más de 6 años, desde la última vez que Sofía cantó a su lado. Sofía, su prometida, la mujer con la risa más dulce que había conocido, la única persona que alguna vez rompió sus muros con ternura. Habían planeado una vida, una casa con niños, una familia, hasta que el destino, con su crueldad sin rostro, les arrebató todo. Fue una tarde cualquiera. Sofía iba en su auto, de regreso del médico. Estaba embarazada de 2 meses. Iba a sorprenderlo con una caja que contenía los primeros zapatitos del bebé. Nunca llegó. Iván recibió la llamada mientras firmaba un contrato. El teléfono se deslizó de su mano y cayó al suelo. Desde ese día, nunca volvió a ser el mismo. Enterró su dolor bajo trabajo, bajo negocios, silencios, decisiones frías. Despidió a su ama de llaves, vendió el anillo de compromiso, clausuró el ala sur de la mansión, donde debían estar los cuartos del bebé, y mandó a guardar todos los objetos de la infancia que habían comprado juntos. Desde entonces, evitó todo lo que tuviera olor a ternura, a vida, a fragilidad. Hasta ahora, hasta Mateo. Esa noche, frente al piano, cerró los ojos, y sin querer, sus dedos tocaron las primeras notas de la canción favorita de Sofía. La melodía fluyó sola, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. Y mientras tocaba, vio la imagen de Emilia acunando a Mateo, de espaldas a la luz, y por un instante, se le mezclaron los rostros. El pasado y el presente se fundieron en un mismo dolor. Al terminar, quedó inmóvil, con las manos temblando. No lloró, no sabía llorar, pero dentro de él, algo se quebró, o quizás, algo finalmente comenzó a sanar. Desde ese día, Iván empezó a bajar la guardia, a conversar más con Emilia, a quedarse un poco más cerca cuando Mateo reía, a preguntar cosas simples como si había dormido bien, o si el bebé necesitaba algo, y aunque lo hacía con una seriedad torpe, su voz ya no era cortante, era humana. Lo que Iván no sabía era que cuanto más abría el corazón, más vulnerable se volvía, y que muy pronto, esa vulnerabilidad sería puesta a prueba por fuerzas que no podía controlar. Aquel lunes, la lluvia cayó sobre la mansión del Risco, como una advertencia. No era una lluvia suave, sino densa, persistente, como si el cielo intuyera que algo estaba a punto de romperse. Emilia miraba por la ventana del ala sur,
mientras Mateo dormía en la cuna improvisada. Su corazón latía con un ritmo distinto esa mañana. No sabía por qué, pero lo sentía. Iván, en su oficina, revisaba informes con gesto ausente. Las últimas semanas lo habían cambiado en formas que aún no comprendía del todo. Trabajaba menos, reía más, permitía pausas, se quedaba mirando al niño jugar en la alfombra con una atención que antes reservaba a sus inversiones. Emilia ya no era solo una empleada, era presencia, calidez, y aunque no lo admitiera, empezaba a necesitarla. El timbre resonó por los pasillos de mármol. No era común que alguien llegara sin avisar. El mayordomo abrió la puerta principal y se hizo a un lado. Una figura elegante, empapada y envuelta en un abrigo negro, entró con paso firme. ¿Dónde está Iván?, preguntó sin cortesías. Era Rebeca, la hermana mayor de Iván, dueña de una belleza severa y de una lengua que no perdonaba. Rebeca Almenara era conocida en la alta sociedad por su influencia en los negocios de la familia. Desde la muerte de los padres, había asumido el rol de supervisora de todo lo que Iván hacía, bajo la excusa de proteger el legado. Iván levantó la vista y la vio entrar sin anunciarse. ¿No pensabas avisarme que volvías de Madrid?, preguntó él, sin levantarse. ¿Y tú, no pensabas contarme que tienes una criada con un bebé escondido en tu casa?, disparó ella, sin rodeos. Iván sintió como el aire se volvía más denso. Cerró el portátil con lentitud y se puso de pie. No es asunto tuyo. Ah, ¿no? ¿Y cuándo se convirtió en algo aceptable que un Almenara oculte una historia como esta? ¿Tienes idea de lo que dirán en el consejo, en la prensa, en los círculos que te admiran por tu rectitud? Iván apretó la mandíbula. No respondió. ¿Ella te manipula?, preguntó Rebeca con veneno en la voz. ¿O es que estás tan solo que cualquier cosa con un poco de ternura te quiebra? Fue entonces cuando Emilia apareció, con Mateo en brazos, al final del pasillo. No escuchaba la conversación, pero su presencia era suficiente para elevar la tensión. Rebeca giró lentamente y la miró de arriba abajo. La evaluó, la despreció. Así que tú eres la causante de todo este circo, dijo con frialdad. Qué conveniente. Emilia sostuvo su mirada sin temblar. No habló, solo sostuvo a su hijo con fuerza, como una leona que protege a su cachorro ante el rugido de la selva. Iván se adelantó y se puso entre ambas. No permitiré que la juzgues, ni a ella ni al niño. Están aquí por decisión mía, y si tienes un problema con eso, puedes irte por donde entraste. Rebeca alzó las cejas. No estaba acostumbrada a que su hermano le hablara así. Muy bien, dijo con voz gélida. Entonces no me culpes cuando todo esto se venga abajo. Y se marchó, dejando tras de sí el eco de una amenaza que no tardaría en hacerse realidad. Esa noche Emilia no pudo dormir. Iván tampoco, porque sabían, ambos, que lo que compartían había dejado de ser un secreto, y que las tormentas no golpean sin previo aviso. El teléfono de Iván no dejó de sonar durante toda la mañana siguiente. Correos, mensajes, notificaciones de prensa financiera, todo con un mismo subtexto. ¿Qué está ocurriendo en la mansión del Risco? Rebeca se había movido con rapidez. En menos de 24 horas, había sembrado dudas en el Consejo de Inversiones familiar, insinuado que Iván perdía el control de su juicio, y cuestionado discretamente la influencia impropia de una empleada en la vida del heredero principal. Y como ocurre en los círculos del poder, bastó una insinuación para que el veneno comenzara a circular. Iván sabía cómo jugar ese juego. Sabía ocultar emociones, contrarrestar rumores, disfrazar decisiones impulsivas de estrategias racionales. Lo había hecho toda su vida, pero esta vez era distinto, porque esta vez, la amenaza no era contra su nombre, sino contra lo que había comenzado a amar en silencio. El consejo familiar fue convocado con urgencia. Se celebró en la casa de Rebeca, un edificio elegante en el corazón de Salamanca, donde las paredes estaban adornadas con retratos de los antepasados Almenara, hombres serios, mujeres de ceño fruncido, todos pareciendo juzgar desde el pasado. Sentados alrededor de una mesa larga, los miembros del clan Almenara hablaban con tono educado pero envenenado. Cuestionaban la pérdida de enfoque de Iván, su exceso de indulgencia con personal doméstico,
la imagen que proyectaba al mezclar asuntos personales con su rol empresarial. Nadie discute tu derecho a tener compasión, dijo un tío con voz de abogado, pero debes entender que la percepción lo es todo, y al parecer, te has encariñado más de la cuenta con esta mujer. Iván escuchaba, en silencio, con los dedos entrelazados. Y si lo he hecho, dijo por fin, el murmullo fue inmediato. Entonces es peor, intervino Rebeca triunfante, porque no solo estás arriesgando tu reputación, sino el legado que papá y mamá construyeron. Iván se levantó de la silla, pausado, con una calma que precede al huracán. El legado que construyeron también incluía humanidad. Y si olvidamos eso, no valemos nada. Y sin más, dio media vuelta y se fue, dejando a todos con la boca entreabierta. Esa tarde, volvió a casa con el corazón dividido. Subió al cuarto del ala sur. Emilia lo esperaba, de pie, con la expresión llena de preguntas. Él no necesitó explicarle mucho. Su rostro lo decía todo. No quiero ser la razón por la que lo pierdas todo, dijo ella con la voz quebrada. No eres una razón, eres lo único que me hace sentido ahora mismo, respondió, pero el dolor se asomaba en su mirada. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Mateo, ajeno al mundo, jugaba con una cucharita de madera, mientras sus padres no sabían aún si les quedaban horas o días. La guerra ya no era silenciosa, ahora estaba declarada, y el amor, como en todas las guerras, iba a necesitar coraje, o sería aplastado por el peso del miedo. El silencio en la mansión era más pesado que nunca. No había música, ni pasos, ni voces por los pasillos. Solo el viento que golpeaba las ventanas, como si también quisiera entrar a decir algo. Emilia sabía que el final se acercaba. Lo intuía en la forma en que Iván evitaba mirarla directamente, en cómo llegaba más tarde cada día, en las llamadas que no contestaba frente a ella, no por falta de cariño, sino por el peso brutal de lo que significaba desafiar a su mundo por una mujer como ella, una mujer que no tenía más que a su hijo, y una dignidad que dolía como la pobreza. Una tarde, mientras doblaba las ropitas de Mateo, sintió un nudo en el estómago. Su hijo dormía profundamente, ajeno a todo. Lo miró durante varios minutos, en completo silencio. Luego, buscó una hoja de papel, escribió una nota breve, y la dejó sobre la cómoda. Empacó lo poco que tenía, lo envolvió con cuidado, y cuando Iván bajó a la cocina esa noche, ella ya no estaba. La nota decía, gracias por todo, no quiero ser tu debilidad, ni que tengas que elegir entre tu mundo y nosotros. Me voy antes de que sea demasiado tarde. Cuida tu corazón, Emilia. Cuando Iván leyó las palabras, su mundo tembló. Sintió como si alguien hubiera arrancado de cuajo la única raíz que había logrado crecer en su interior después de tantos años estériles. Salió corriendo por la mansión, revisando cada rincón. Fue al ala sur, al depósito, al jardín. Nada. Preguntó al personal, pero nadie la había visto salir. Corrió hasta el portón. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, como si la historia se repitiera. Subió a su auto sin pensar. Recorrió las calles que rodeaban la mansión, los parques, las estaciones de metro, los refugios. Nada. Emilia se había desvanecido como un suspiro. Pasaron 3 días. 3 días sin noticias, sin señales. 3 días con el alma vacía. Iván no comía, no trabajaba, solo caminaba por la casa con las manos en los bolsillos, deteniéndose frente a la cuna vacía, tocando los juguetes que Mateo había dejado tirados, escuchando los ecos de una risa que ya no vivía allí, y entonces entendió, no bastaba con sentir amor, había que luchar por él, había que romper paredes, cortar lazos, enfrentar lo que hiciera falta, porque a veces, el amor duele, duele tanto que uno cree que es mejor soltar, pero hay dolores que solo se curan con coraje. Si alguna vez sentiste que amar no era suficiente, dale like a esta historia para que más corazones rotos se sientan menos solos, porque el amor verdadero no se deja morir sin pelear. La mansión del Risco volvió a ser lo que siempre fue, fría, ordenada, inmensa, pero esta vez,
El silencio ya no era un refugio, sino una prisión. Iván caminaba descalzo por los pasillos como un fantasma que olvidó que estaba vivo. El reloj del comedor marcaba las horas sin que nadie le prestara atención. Los empleados bajaban la cabeza cuando lo veían pasar. No sabían qué había ocurrido, pero todos sentían que algo irremediable había sucedido. Y lo más cruel era que nadie lo consolaba, porque nadie sabía cómo consolar a un hombre que nunca permitió ser tocado. La cuna vacía seguía ahí, con las mantitas dobladas, el peluche que Mateo solía abrazar, inmóvil sobre la almohada. Iván lo tomó entre las manos, lo apretó, y por primera vez en muchos años, lloró. No fue un llanto escandaloso, fue seco, quebrado, el llanto de alguien que no sabe cómo se hace eso. Lágrimas que cayeron sin permiso, como si el cuerpo ya no pudiera sostener el peso del alma. Recordó cada mirada de Emilia, su voz baja, su manera de caminar sin molestar, su ternura al hablarle a Mateo como si el mundo no existiera más allá de él. Recordó cómo, sin decirlo, ella había comenzado a curar sus heridas, solo con estar, y recordó cómo la dejó ir, por miedo, por orgullo, por seguir atado a un apellido que nunca lo había abrazado. Se levantó de golpe, ya no podía esperar, revisó papeles, rastreó llamadas, buscó en bases de datos, preguntó discretamente a antiguos contactos que conocían refugios para madres solteras, hasta que dio con un nombre, una pista. Emilia había sido vista entrando en una casa de acogida en el Distrito Viejo. No lo pensó dos veces. Tomó su abrigo, se metió en el coche, y condujo bajo la lluvia, que otra vez parecía acompañarlo en sus decisiones más importantes. El tráfico era denso, pero su respiración era aún más pesada. En su mente, las preguntas lo acuchillaban. ¿Y si ya no quiere verlo? ¿Y si es tarde? ¿Y si cometió un error irreparable? Pero también sabía que si no lo intentaba, no podría mirarse al espejo nunca más. El coche se detuvo frente a un edificio de fachada sencilla, un portón oxidado, luz cálida saliendo por las ventanas, mujeres entrando y saliendo con niños en brazos. El corazón le latía como si fuera a salirse del pecho. Bajó del coche, sus zapatos pisaron el barro, el viento le golpeó el rostro, pero nada podía detenerlo ahora, porque entendía que el silencio no lo había salvado nunca, y que si quería recuperar lo que realmente importaba, iba a tener que hablar, con el alma, con todo, y no importaba si ella lo rechazaba, no importaba si Mateo ya no lo reconocía, lo que importaba, era que esta vez, no pensaba quedarse callado. El aire dentro del refugio olía a sopa caliente y a vidas que intentaban reconstruirse. Niños reían en un rincón con crayones rotos, madres hablaban en voz baja, compartiendo dolores sin necesidad de explicarlos demasiado. Era un mundo completamente ajeno a los pasillos pulidos y la porcelana fina que Iván conocía, y sin embargo, nunca se había sentido tan humano como en ese lugar. Una mujer con delantal lo detuvo en la entrada, mirándolo con una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Puedo ayudarlo? Iván dudó un segundo. Luego, dijo con voz baja, busco a Emilia y su hijo Mateo. La mujer lo escaneó de arriba a abajo, como si quisiera asegurarse de que no fuera un problema. Espere aquí. Pasaron minutos que le parecieron horas. Iván apretaba las manos, luchando con las palabras que había ensayado 1000 veces en el coche. Cuando por fin apareció, el tiempo pareció detenerse. Emilia entró al pasillo con Mateo en brazos, lo vio, y se detuvo. Sus ojos se encontraron y ninguno de los dos supo qué hacer con esa avalancha de emociones. Mateo, por su parte, alzó la cabecita, y lo reconoció. Sonrió con esa pureza que solo los niños poseen. Estiró los brazos. Iván se acercó, despacio. Emilia se tensó, pero no se movió. No vengo a exigir nada, dijo él con voz temblorosa. No vengo a que regreses si no quieres, solo vine a decirte que, me equivoqué. Ella bajó la mirada, sus dedos acariciaban la nuca de Mateo, como si se aferrara a lo único cierto en ese instante. Tenías razón en irte, continuó Iván. Yo, me escondí toda la vida, primero de la tristeza, luego del amor, pero contigo, con ustedes, algo en mí volvió a respirar. Mateo dio una risita, extendió su manita hacia el rostro de Iván,
Emilia no se movió. No soy bueno con esto. No sé si seré suficiente. No tengo respuestas. Pero sí sé que no quiero seguir sin ustedes. No por compasión, no por culpa, porque los amo, a los dos. La palabra amor quedó flotando en el aire, como un susurro que rompía muros invisibles. Emilia lo miró largo rato. Sus ojos brillaban, pero no por debilidad, por reconocimiento, por verdad. Y tu familia, tu nombre, tu mundo. Iván se acercó un paso más. Mi mundo no vale nada si ustedes no están en él. Mateo estiró los brazos una vez más. Esta vez, Emilia se lo entregó. Iván lo recibió con una ternura que no sabía que tenía. El niño se acomodó en su pecho, como si nunca se hubiera ido. Y Emilia, al verlo así, entendió. No era un salvador, no era un cuento de hadas. Era un hombre roto, que había decidido reconstruirse con ellos. Y eso era suficiente. La lluvia había cesado cuando regresaron a la mansión del Risco. El cielo, ahora despejado, dejaba entrar una luz dorada que parecía limpiar la piedra, el mármol, los fantasmas. Emilia subió las escaleras con Mateo en brazos. Iván lo seguía con pasos firmes, pero humildes. Cada rincón de la casa se sentía distinto, aunque nada hubiera cambiado físicamente, porque cuando el corazón se transforma, todo a su alrededor cambia con él. El ala sur ya no era un escondite, era un hogar, una cuna de verdad, con peluches nuevos, cortinas abiertas, un móvil de colores colgado sobre el colchón. Emilia miró todo en silencio, con una emoción difícil de describir, no por lo material, sino porque por primera vez, nadie les pedía que se escondieran. Iván la observó mientras ella acomodaba a Mateo. No quiso interrumpir. No hacía falta. Todo en esa escena hablaba más que 1000 palabras, la delicadeza con la que lo arropaba, la calma que se respiraba en la habitación, y el niño, que dormía como si finalmente supiera que ya no había que correr. Cuando Emilia se giró, Iván seguía allí. No tenía trajes caros esa vez, solo una camisa remangada, el rostro cansado, y los ojos llenos de algo que ella nunca había visto en ningún hombre. Rendición emocional. No prometo perfección, le dijo en voz baja, pero prometo no huir, no callar, no volver a esconder lo que siento. Emilia no respondió con palabras, solo se acercó, y por primera vez, lo abrazó. Un abrazo de verdad, de esos que no piden nada, pero lo entregan todo. El tiempo pasó, y la mansión ya no fue solo un símbolo de poder. Se convirtió en un lugar donde se oían risas de niño, donde la cocina olía a pan recién horneado, donde los domingos eran lentos y sagrados, donde cabían los errores, pero también el perdón. Iván se convirtió en padre sin saber cómo, pero con todo su corazón. Emilia volvió a creer en el amor, no porque la rescataran, sino porque alguien la eligió sin querer cambiarla. Y Mateo creció sabiendo que el closet donde una vez lo escondieron, fue solo el primer capítulo de una historia mucho más luminosa. Una historia donde 3 almas rotas se eligieron, y decidieron quedarse, porque a veces, el amor verdadero no irrumpe como un huracán, sino que entra de puntillas, en brazos de un bebé, y te cambia para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte, porque aquí, cada relato es un puente entre el dolor y la esperanza, y tú, eres parte de eso.